buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Hoy vengo con un vídeo muy especial, un top 20 de mis lecturas favoritas de Marvel. 20 títulos entre mis preferidos de la editorial americana. Yo, si fuera tú, me quedaría a ver el vídeo enterito, porque son un montón de títulos y todos merecen la pena. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Antes de empezar me gustaría hacer un disclaimer como una casa. Lo primero, esto no es una guía de lectura para empezar a leer cómics Marvel. Ya tenéis una que hizo el Elemento H, que os dejo por aquí para que la veáis más tarde, que está de booty. Y lo segundo, a pesar de lo tendencioso del título, realmente este no es un vídeo de los mejores cómics de Marvel. Es un vídeo de mis cómics de Marvel favoritos. Yo no he leído todo de Marvel y además no soy quien para deciros a vosotros qué cómics son mejores. Así que sin más dilación nos vamos al meollo del asunto, a lo importante, que en este caso es el top 20 de cómics Marvel. ¡Vamos al lío! Venga, y empecemos por el principio, con la colección que lo empezó todo. Estos Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. Que sí, que esto empezó realmente en la Edad de Oro, a finales de los años 30 y principios de los 40, con los cómics de Timely. Pero muy pocos personajes han sobrevivido de aquella época, pues bueno, apenas el Capitán América, Namor o Khazar. Realmente el éxito de Marvel Comics, el éxito de la fórmula que han seguido hasta hoy en día, empezó en los años 60, concretamente con estos Cuatro Fantásticos. Precisamente en estos números vamos a ver el regreso de Namor, el príncipe submarino. Vamos a ver también las primeras apariciones del Hombre Topo, el amo de las marionetas o el Doctor Muerte. Y bueno, es cierto que los textos de Stan Lee son algo farragosos, eran otros tiempos, y llenaba los espacios con cartuchos explicativos totalmente desfasados hoy en día. Pero, por ejemplo, el trabajo de Jack Kirby es inconmensurable. Es un autor al que admiro muchísimo. Y que puede que yo esté ya un poco viejuno, pero creo que no ha envejecido tan mal. Un auténtico imprescindible que junto a otros títulos de la Silver Age, bueno, han formado los cimientos de lo que sería la editorial Marvel. Por cierto, que si te está molando el vídeo, le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no estás suscrito, y ya sabes que si le das a la campanita, activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos, tanto el Elemento H como yo. ¿Por qué no te suscribes, anda? Mira, y nos vamos a 1976 con estos estupendísimos Eternos de Jack Kirby. Después de 5 años trabajando para la distinguida competencia, el Rey Kirby vuelve a la casa de las ideas como el hijo pródigo. Y lo hace en uno de sus proyectos más personales, estos Eternos, creados por los Celestiales para salvaguardar la Tierra. La mayoría ya habréis visto la adaptación cinematográfica del UCM. Pues bueno, si queréis conocer algo más del origen de estos personajes, tenéis disponible la biblioteca de los Eternos, en cuyos 2 primeros tomos tenéis toda la etapa de Jack Kirby. ¿Y qué etapa? En estos números, el Rey, ya como autor completo, se desata totalmente mostrando una imaginación desbordante y un estilo que ha perdurado durante años, influyendo a un montón de artistas del medio. Un dibujo totalmente espectacular, que redefinió totalmente la forma de trabajar en el cómic. Imitado y homenajeado por un montón de dibujantes, con un regusto y un rollito totalmente personal e identificable. Una historia bastante divertida y con un toquecito de la teoría de los antiguos astronautas. No digo que fueran los aliens, pero fueron los aliens, que no deberíais perderos. Una historia en la que podréis conocer los orígenes de personajes tan carismáticos como Izcaris, Cersei, Cena, Makari o los temibles celestiales. Nos movemos a los 90 y nos venimos de lleno al territorio mutante con esta saga de Fénix Oscura de Chris Claremont y John Byrne. Una de mis historias favoritas de mutantes. Una historia que se fue fraguando poco a poco, que se fue desarrollando hasta culminar en los números 137 y 138 de la colección americana. La mayoría de estos números los tienes recopilados en un must-have que yo sinceramente te recomiendo. En esta saga vamos a ver cómo los peores miedos de los mutantes se transforman en realidad.
cómo poco a poco Jean Grey sucumbe al poder del Fénix para transformarse en ese ente de destrucción masiva. El trabajo de John Byrne al dibujo es sencillamente espectacular. Uno de los autores que han pasado por la franquicia mutante que más me gusta y que creó una forma de entender el género superheroico aún vigente hoy en día. Una historia de regusto clásico que puso a la fuerza Fénix sobre la mesa. Es cierto que quizás es una historia que tarda un poquito en arrancar, aunque bueno, a mí personalmente toda la parte del Club del Fuego Infernal me flipa, pero es verdad que termina de una forma apoteósica. Una historia clave dentro de la mitología de la Patrulla X a la que se ha vuelto una y otra vez intentando emular la epicidad de la saga. Seguimos con los mutantes y tranquilos que en este top hay mutantes para rato, en este caso con Días de Pasado Futuro de 1981, también de Chris Claremont y John Byrne. Es una historia de apenas 2 números, pero bueno, que le dio la vuelta por completo al panorama mutante, creando por primera vez una historia en un futuro alternativo. Un futuro revisitado e imitado en una infinidad de veces, en el que veremos cómo no solo la mayoría de los mutantes, sino de los superhéroes, han sido eliminados por los infames centinelas de Bolívar Trask. Un futuro oscuro y terrible en el que Kitty Pryde y Lobezno tomarán el protagonismo. Una saga cortita, pero que significó un antes y un después en la franquicia mutante. No podríamos entender todo lo que está pasando ahora mismo en Krakoa sin conocer esta saga de Días de Futuro Pasado. La primera vez que yo recuerde que se plantea un futuro distópico de este estilo en los mutantes. Al año siguiente, en 1982, Marvel Comics sacó esta novela gráfica llamada Dios ama, el hombre mata. Probablemente la mejor historia mutante jamás escrita. Con guiones del patriarca mutante Chris Claremont y unos dibujos estupendísimos de Brent Anderson. En esta historia autoconclusiva, Claremont nos hablará de uno de sus temas favoritos: los prejuicios y el odio hacia lo diferente. En una metáfora total sobre el racismo, Claremont nos presenta una trama en la que el reverendo Stryker comandará toda una campaña de odio antimutante. Una historia sin demasiada acción, donde todo el peso argumental reside en los diálogos y las acciones dramáticas. Una historia con un toque naturalista que nos presenta a los mutantes como proscritos, temidos y odiados por un mundo al que han jurado proteger. Una historia muy humana que por desgracia sigue vigente, ya que seguimos tendiendo a clasificar a los demás por nuestras diferencias y a autorizar a todo el que no sea como nosotros. Y de los mutantes pasamos al Cuernecitos con esta joyita de 1983. El número 191 de Daredevil, de Frank Miller. El episodio llamado Ruleta. ¿Y por qué este número y no el Born Again? Mira, la respuesta es muy fácil. Born Again es una saga que no sé dónde narices tengo metida. La debí perder en alguna de mis mudanzas. Además, mira, aquí tienes un vídeo del Elemento H de justo de la semana pasada, donde le hace un repaso a esta saga de Born Again. Bueno, que está de booty. Tengo que reconocer que toda la etapa completa de Frank Miller en Daredevil no es solo una de las mejores etapas del Cuernecitos en particular, sino de todo Marvel en general. El toque realista, la dureza y la oscuridad del autor, hoy en día consagrado y considerado uno de los grandes maestros del medio, ha definido totalmente el tono del personaje, pero es que en este número vemos algunas de las mejores escenas recreadas por el maestro. Una historia reflexiva, pero que al mismo tiempo es un puñetazo en el estómago, en la que veremos a Daredevil enfrentado cara a cara a un Bullseye que está paralizado en una cama de un hospital. Una historia que leí siendo bastante pequeño y que se me quedó grabada en las retinas. Una historia a la que vuelvo de vez en cuando para rememorar, bueno, una de las mejores historias autoconclusivas que yo he leído en una colección de Marvel. Volvemos al territorio mutante, ya sabéis que es mi franquicia favorita de todo Marvel, en este caso con la saga del oso místico de los nuevos mutantes de 1984. Con Chris Claremont a los guiones no podría ser de otra manera y un inclasificable Bill Sienkiewicz a los dibujos. Esta saga comprende los números 18 al 31, recopilados junto a otros pocos números más en este segundo omnigol de los nuevos mutantes que te acabo de enseñar. Una historia de sueños, de fantasmas, en la que Dani Moonstar, espejismo, la nativa americana, miembro del grupo de la nueva hornada de los mutantes, es la protagonista. Odiado por muchos y alabado por otros tantos, Sienkiewicz demuestra salirse de la caja totalmente con su estilo revolucionario.
Personalmente, nada que objetar, aunque entiendo que no guste a todo el mundo. Eso sí, la capacidad técnica, teórica y estilística de este hombre es inconmensurable, las cosas como son. Tras la presentación de los personajes en la miniserie homónima y los primeros números de la colección, la saga del oso místico supone la llegada de Bill Sienkiewicz y bueno, un cambio de paradigma total para los nuevos mutantes. Una historia más oscura, más adulta y que curiosamente fue adaptada a la gran pantalla en la película Los Nuevos Mutantes, estrenada en 2020. Nos vamos ahora a 1986, año en el que se vio publicada Elektra Asesina, con guiones de Frank Miller y dibujos una vez más de Bill Sienkiewicz. Publicada dentro del subsello Epic, un intento de emular el Vértigo de la distinguida competencia, bueno, es una historia que está fuera de continuidad del universo 616. Una historia típica del personaje, pero con un desarrollo literario y narrativo fuera de lo común. Aquí podemos apreciar a un Bill Sienkiewicz más desahogado, más visceral si cabe. Y es que cuando toma las riendas no solo de los lápices y las tintas, sino también del color, es capaz de hacernos explotar la cabeza con su maestría pictórica y su estilo revolucionario. Porque si algo tiene esta obra es que es tremendamente experimental. Una historia bastante loca, narrada desde diferentes puntos de vista, en la que el agente de S.H.I.E.L.D., John Garrett, perderá la cabeza tras la pista de la asesina griega. Una historia con sus cositas, con esa ambigüedad política tan presente en la obra de Miller, con un cierto toque misógino que hoy en día no pasa desapercibido. Aun con todo, es una de mis historias favoritas jamás publicadas por Marvel Comics. Y de 1986 nos vamos a 1988, año en el que salió publicado Estela Plateada Parábola. Una colaboración entre dos de los nombres más sonados del panorama comiquero. Por un lado tenemos a Stan Lee a los guiones, volviendo a uno de sus personajes favoritos. Por otro lado, lo más excepcional en este caso, a Moebius a los dibujos. Una obra tan rara como celebrada, ya que los autores consiguieron crear una obra que se sale totalmente de los estándares y es una auténtica joya. Rara es la ocasión en la que un autor consagrado de la industria franco-belga trabaja para una editorial como Marvel, pero es que el estilo de Moebius es perfecto para una historia así. Parece haber nacido para dibujar personajes como Estela Plateada o Galactus. Una auténtica maravilla. Una rareza editorial y una decisión creativa por la que tenemos que estar súper agradecidos. Una historia distinta, pero muy fiel al personaje, en la que sí que es cierto que quizás lo más destacable es el trabajo al dibujo del genio francés. Volvemos con los mutantes, que te había dicho, y en este caso nos vamos a 1991, cuando salió Arma X, de Barry Windsor Smith. El consagrado autor fue el encargado de darle forma tanto a los guiones, al dibujo y al color, en una historia que nos habla de uno de los momentos más importantes en la vida de Lobezno. Hay quien dice que perdió cierta gracia explicar exactamente cómo consiguió Lobezno su adamantium, quitándole así parte de su misterio, pero es que el trabajo de Windsor Smith en esta obra es alucinante. Más allá de la virguería visual con la que impregna cada página, la historia merece muchísimo la pena. Escrita con un tono raro, claustrofóbico y muy peculiar. Una historia imprescindible para cualquier amante del personaje, que fue serializada en la colección de Marvel Comics Presents y que ha sido recopilada una y mil veces. Uno de los momentos más duros y más importantes de Lobezno, que explica bastante bien la condición de su mente y el desarrollo posterior del personaje. Venga, que nos movemos a 1994, año en el que salió el primer número de la conocidísima Marvels. Un trabajo muy peculiar y algo arriesgado, de la mano de los guiones de Kurt Busiek y el inconfundible Alex Ross a los dibujos. Una historia con tintes cotidianos, no podría ser de otra manera con Busiek a los guiones, en la que el protagonista es un reportero gráfico que dedica su vida a buscar y a intentar fotografiar a las maravillas. The Marvels. Digo que es un trabajo arriesgado, pero es cierto que contar con Alex Ross encargándose del apartado gráfico ya es una fórmula para el éxito. Es cierto que quizás no sea el mejor narrador y que quizás algunas de sus viñetas pequen de ser algo estáticas, pero no hay duda de que el ilustrador y portadista domina a la perfección la técnica, con ese rollo entre fotorrealista y pictórico. Una obra que no ha parado de reeditarse, de la que han salido una infinidad de spin-offs intentando estirar el chicle, pero es cierto que es una obra clave dentro del universo Marvel. La forma de tratar el punto de vista y de recrear algunos de los momentos más importantes del universo 616 es todo un acierto.
Volvemos a los mutantes, a 1995, en la que probablemente sea la saga más extensa publicada de los mutantes, y una de mis favoritas, la Era de Apocalipsis. Un crossover mastodóntico que supuso el parón de todas las colecciones mutantes durante 4 meses. Una historia que parte de la premisa a lo what if, que hubiera ocurrido si el profesor Xavier no hubiera fundado la Patrulla X. Al ser un crossover, bueno, pues en el apartado gráfico tenemos a varios artistas distintos que se encargaron de cada una de las colecciones mutantes que comprenden el evento, pero uno de los más destacables bajo mi punto de vista es Joe Madureira. El brasileño trajo a la franquicia ese estilo Amerimanga que tanto potenció Marvel desde mediados a finales de los 90. Mucho exceso, espectacularidad y una creación de personajes francamente genial. Una vuelta de tuerca más a ese futuro distópico mutante, en este caso con Apocalipsis gobernando gran parte de Norteamérica. Y Magneto como fundador y líder de la Patrulla X, bueno, intentando poner un poco de orden. Uno de los finales de saga más épicos que yo he leído y bueno, una historia imprescindible para ultrafans de Magneto como yo. Fue en 2001 cuando salió el primer número de estos New X-Men de Grant Morrison. Y qué falta le hacía a la franquicia un cambio así de paradigma. El guionista escocés volvió a ese concepto más de escuela y le dio un lavado de cara a la franquicia, bueno, más que necesario. Pudimos contar a los dibujos en una buena cantidad de números con un Frank Quitely espectacular. Con ese rollo feísta y rudo, con esa gran cantidad de detalle y una ligera reminiscencia de genios como el anteriormente mencionado Moebius. La vuelta a la escuela fue un acierto, como la gran cantidad de personajes nuevos creados por el guionista. Una auténtica revolución la que supuso la llegada de Morrison. Con una serie de arcos que, si bien es cierto el guionista se contuvo para lo que nos tenía acostumbrados, bueno, la verdad es que funcionaron bastante bien. Junto a la etapa de Claremont, bueno, otra de las piedras angulares de la mitología de la Patrulla X. Venga, y para que no me digáis, os traigo también una historia del Trepamuros. Este Spider-Man Blue, con guiones de Jeff Loeb y dibujos de Tim Sale. En la misma línea del Daredevil Yellow, uno de los equipos creativos de más éxito del momento, estamos en 2002, nos trajo esta historia llena de recuerdos y cierta melancolía. Una de las historias más impactantes del Trepamuros y que tanto ha influido en el devenir de su personalidad fue la muerte de Gwen Stacy. Con el estilo tan característico y tan cartoon, pero tan fiel a los personajes originales, los autores nos traen una trama reflexiva en la que Peter Parker rememora su relación con uno de sus grandes amores de juventud. Una historia entrañable que da luz a uno de los momentos más emotivos de la historia de Speedy. Una revisión con muchísimo cariño de uno de los dramas más sonados del panorama comiquero. Una obra en general de una factura exquisita que tanto fanses como no fanses del Trepamuros deberían leer. Ya en 2004 tenemos estos Vengadores desunidos de Brian Michael Bendis y David Finch. Sin menospreciar a los autores de las etapas anteriores, sobre todo a Kurt Busiek, es cierto que los Vengadores estaban en un segundo plano dentro del universo Marvel. Esto cambió radicalmente con la llegada de Bendis a la colección. En esta historia de renovación, el guionista nos muestra la deconstrucción del grupo, acompañado por un David Finch que encajó perfectamente en este proyecto. El inicio de una nueva etapa, una nueva era que popularizaría el grupo junto con sus adaptaciones cinematográficas. El principio del fin y un nuevo comienzo. Una de las etapas más trepidantes de los héroes más poderosos de la Tierra, que además sería precursora de lo que estaría por venir con los nuevos Vengadores. Muertes de personajes legendarios, caos y bueno, un inicio de etapa que marcaría por completo el devenir de uno de los grupos más populares del universo Marvel. Otro de los bombazos editoriales relacionados con los Vengadores, en este caso en 2005, fueron estos jóvenes Vengadores. Una nueva alineación con unos personajes que tenían bastante que ver con la formación clásica. Aquí vamos a ver gente como Patriot, Wiccan, Iron Lad o Kate Bishop. ¿Te suenan de algo? Pues sí, parece que el UCM está apostando fuerte por estos personajes y no me extrañaría que los viéramos juntos en alguna de las próximas películas de las nuevas fases. Era necesaria una renovación, un acercamiento al público más joven.
Una fórmula que hemos visto repetida más adelante, por ejemplo, con Miles Morales. Personajes juveniles, una estética más del momento y unas historias que entroncarían con la propia mitología de los Vengadores. Una serie que aguantó varios volúmenes y que hoy parece estar más vigente que nunca, ya que, según digo, parece una apuesta muy fuerte por parte de los responsables del UCM. Otra revolución y otra renovación necesaria fue la llegada de Jonathan Hickman en 2009 a Los Cuatro Fantásticos. Una decisión de lo más acertada la de poner a un guionista como Jonathan Hickman, tan amante de la ciencia ficción, al cargo de una serie como Los Cuatro Fantásticos. Una etapa amplia y potente que redefinió la colección por completo. En ella veremos muchísimo protagonismo de personajes como Valeria o Franklin Richards, hijos de Sue y de Reed, y como no podría ser de otra manera, de Nathaniel Richards y el Doctor Muerte. Exploración, conocimiento y viajes temporales, toda una seña de identidad de la primera familia, explotada al máximo por un autor que es todo un arquitecto a la hora de crear tramas de larga duración. Una etapa que en sus inicios contó con buenos artistas como Sean Chen y Adi Gradnov, y de la que hoy en día Dan Slott está recuperando parte de su lore primordial. Una de las mejores etapas de los 4F, sin duda, que además tras su marcha fue una colección que no ha dejado de dar tumbos e incluso llegó a estar cancelada durante 4 años. De aquí nos llevamos conceptos tan guapos como el Consejo de Ritz o la Fundación Futuro. Una época recopilada íntegramente en unos Marvel Saga que yo sinceramente te recomiendo. Si bien toda la etapa de Jason Aaron al frente de Thor es una maravilla, quizás este primer arco del Carnicero de Dioses, publicado en 2012, sea mi favorito. Además de contar con el trabajo de Sad Rivet, con ese punto realista y pictórico en algunos momentos, el guionista se afianza en una trama nunca antes vista, en la que el dios del trueno tendrá que enfrentarse contra uno de los adversarios que peor se lo han hecho pasar de toda su historia. Una historia conmovedora, trágica y con una epicidad impresionante. Con una reflexión de fondo muy interesante, muy existencialista, en la que el villano le plantea a Thor que los dioses han abandonado a los mortales. Otro clasicazo moderno sería este Estela Plateada de Dan Slott y Mike Allred, que empezó a publicarse en 2014. Pocas veces se juntan los astros de esta forma y conseguimos dar con una obra como esta. Tanto el trabajo del guionista como el del popular dibujante crean una obra clave como esta, llena de humor, de humanidad, de aventuras y de sentido de la maravilla, todo con un toque cotidiano tan presente en todos los trabajos de Allred. Unas historias que renuevan por completo al personaje sin dejar de ser súper fieles al concepto de Stan Lee y Jack Kirby. Un viaje enternecedor, lleno de búsqueda y de una humanidad que desborda por todas partes. Lo tienes todo recopilado en un omnibus que sinceramente yo te recomiendo. Venga, ya para terminar, Dinastía y Potencias de X, las miniseries publicadas en 2019. Oye, la llegada de Jonathan Hickman a la franquicia mutante no podría haber sido más espectacular. Cogiendo cositas de aquí y de allá de otras épocas y formando un todo nuevo, revolucionario y con un resultado más que excelente. Además, contamos con el trabajo de Pepe Larraz y Marte Gracia y también de R.B. Silva. Una de las mejores sagas de los últimos tiempos de Marvel bajo mi punto de vista, que supuso el arranque del showrunner a cargo de los mutantes. Es cierto que con tanta colección se ha desdibujado un poco el concepto que nos quiso mostrar Jonathan Hickman en estas dos miniseries que funcionan como una sola. Pero bueno, sí que es cierto que se está tratando de recuperar en la miniserie de Inferno que se está publicando actualmente en España. Y con esto ya terminaría el vídeo por hoy, que tenéis que estar hasta las narices de mí. Que sí, que me he dejado un montón de obras imprescindibles en el tintero, pero es que no me da la vida, tampoco quería hacer un vídeo de hora y media con todo lo mejor de Marvel. Me he dejado, por ejemplo, el Capitán Britannia de Alan Moore y Alan Davis, el Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis, el Clandestine también de Alan Davis, Hulk de Peter David, Hulk de John Byrne, el Guantelete del Infinito, las primeras Secret Wars, el viejo Logan, Civil War, Siempre Vengadores, 1602... Pero bueno, os animo a que me dejéis en comentarios qué os ha parecido este top. ¿Qué títulos no hubierais incluido ni de broma? ¿Qué títulos echáis en falta? En fin, me interesa muchísimo vuestra opinión. De nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que, como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentad ser felices. La mayoría... Cena, el Macari, de Chris... No, no, a los 90...
de Fame, una película, Los Nuevos Mutantes, una, dado, bueno,